La tesis que yo quiero presentar es la siguiente. A mi manera de ver, las normas más universales de justicia, las normas morales más universales de justicia, son precios. Son precios a los que tiende un mercado, al que a mí me gusta llamar mercado moral, y en el fondo tienden en libertad hacia esos precios. La tesis que quiero presentar es que si esas normas universales, esas normas más universales del orden, que son normas morales de justicia, terminan siendo interferidas por algunas regulaciones que, por cierto, sean inmorales o vayan en el sentido en el que el mercado moral espontáneamente lo dispone, luego lo que tiende a ocurrir es que las regulaciones son ineficientes, si lo quieren poner en términos económicos, además de injustas e inmorales, ¿verdad? Y entonces la advertencia mía va en un sentido contrario. Mucho cuidado con las regulaciones porque suelen hacer mucho más daño que los beneficios que aportan. Esta tesis así planteada a lo mejor suene rara, pero no es muy distinta que las aportaciones del profesor Bruno Leoni, que es un jurista italiano. Yo no soy abogado, ustedes muchos sí, lo habrán de conocer. Leoni dice que cuando el derecho positivo viene a lesionar ese conjunto de sentimientos y convicciones cohesionados en una sociedad para que la sociedad funcione alrededor de lo que se cree justo, lo que se genera es desorden. Y eso lo plantea en su libro La libertad y la ley, de modo tal de que, presentado de otra manera más accesible, terminológicamente más accesible, acaso, y mejor, por cierto, porque Leoni lo va a hacer mejor que yo, puedan encontrar la misma tesis puesta de otro modo. Y a mi manera de ver tampoco es muy distinto a lo que Hayek llama constructivismo. En el fondo, si bien eso tiene que ver con el modo en que los gobiernos terminan instalando reglas en la sociedad, por fuera de las tradiciones que espontáneamente han surgido y las reglas de recto comportamiento que él define como resultado de ese proceso evolutivo institucional, lo que termina ocurriendo es justamente que además de apagarse grados de libertad se genera desorden. De modo tal que así parece inclusive mucho más fácil de decir y mucho más fácil de entender. Así es que quienes han leído Derecho, Legislación y Libertad saben de qué estoy hablando y yendo ahí también van a encontrar una perspectiva muy parecida. Pero ni Leoni ni Hayek han sido originales en esto, ¿no? Digo, si uno va a Adam Smith y lee su máxima del hombre del sistema, lo que va a encontrar es que dice cuando el gobernante ahí manipula la sociedad como si fueran trebejos de un tablero de ajedrez y olvida que estos movimientos, estas piezas tienen movimiento propio, en la medida que lo haga en la misma dirección y sentido y acompañando el movimiento que las presas toman por sí, va todo fenómeno. Pero si mueve esas piezas en el sentido contrario al que ellas traen, va a generar tremendo caos social, conflicto y desorden. En el fondo, la tesis es esta y no es otra más que esta. Así es que, con esto redondeo mi primer punto, eso es lo que yo quiero plantear. Mucho cuidado con las regulaciones cuando terminan vulnerando lo que a mí se me ocurre llamar normas más universales de justicia del orden. Ahora, el segundo punto tiene que ver con la perspectiva desde la que yo estoy planteando esto, porque Smith es de la tradición escocesa, Hayek es el mejor exponente contemporáneo de esa tradición escocesa, y Leoni, por cierto, va en igual dirección. Entonces, ¿qué es lo que dice esa tradición de los escoceses luego tomada por Menger? Dice que las instituciones son soluciones de orden espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que no son el fruto del accionar de las personas, sí, tanto como no lo son de su deliberado designio. Las personas actúan y finalmente surgen evolutiva y espontáneamente las instituciones, pero no por obedecer a un designio deliberado previo. Las instituciones no son teleológicas. Esto a juicio del profesor Bamberg debiera decir que este enfoque es causacional y no consecuencialista. Sí, las instituciones no se deliberan, no se planifican, no se prevén y no se plantean en el vacío, como Hayek hubiera dicho, o hubiera llamado esto constructivista. ¿Okay? Entonces, en el fondo es, ¿y cuáles son esas instituciones? Bueno, para Menger lo es la moneda, lo es la moral, lo es el lenguaje, lo es el mercado. Bueno, son los derechos de propiedad, en términos de cómo lo explica Dennstedt. Son procesos evolutivos que van encontrando soluciones fruto del accionar de las personas que no se propusieron
en contra de esas instituciones, sino que tropiezan con ellas, casi después de muchas pruebas, de ensayo y error, de muchas experiencias, que terminan haciendo que la sociedad civil se tropiece con esas instituciones que no son más que regularidades de comportamiento, manera de hacer las cosas, que a la postre son más exitosas cada vez, porque están en un proceso de competencia. Es decir, ¿por qué no se pueden deliberar antes e instalar? Bueno, Hayek lo explica muy bien porque dice, estos órdenes, además de espontáneos, son complejos. Y entonces no entran antes en la mente de nadie que pueda concebir todas las variables que funcionan en ellos para terminar regimentándolos o regulándolos de una manera mejor que la que espontáneamente se descubre. Entonces yo vengo de esa tradición, ¿verdad? Entonces, ahora, esas instituciones son soluciones. ¿A qué? A problemas. El mercado es una solución al problema de la escasez, como en el fondo las normas morales de justicia, esas más universales, serían una solución al problema del conflicto social, que es siempre presente, ¿verdad? Entonces, en términos políticos. Con esto termino la segunda idea, que es la perspectiva de donde yo vengo. O de estos autores mucho mejor que yo vienen, y que yo vengo a poner acá sobre la mesa, que no es la perspectiva que estuvimos analizando hasta acá, por lo que yo pude entender. El tercero de los asuntos está en sintonía con el planteo que hizo el profesor Bullard ayer en su conferencia magistral. Yo no sé si existe el gen McDonald o el gen Marx, eso no estoy en condiciones ni de asegurarlo ni de negarlo. Lo que sí estoy seguro es de que las instituciones han venido evolucionando, y mucho más en los últimos 200 años, donde la sociedad civil se ha transformado en sociedad comercial, y donde de alguna manera hemos salido de sociedades feudales, si ustedes quieren más atrás tribales, en las que las reglas imperantes o las regularidades imperantes eran bien distintas. Es decir, Buchanan llama esto moral communities, ¿ok? Hayek lo llama tribus y en el fondo es esa evolución de la tribu a la gran sociedad, o a la sociedad abierta, o a la sociedad extendida en términos de Smith, lo que ha venido en esa evolución reclamando otra clase de instituciones, y como las instituciones son regularidades de comportamiento, entonces las normas han debido variar y han tenido que cambiar. No sé si, seguramente más rápido que lo que cambia genéticamente un ser humano, no sé tampoco si ha cambiado brutalmente la manera de sentir de las personas. Pero sí estoy claro, lo que dijo Alfredo ayer, es que en el fondo sentimientos altruistas o comportamientos altruistas a través de esos sentimientos eran mucho más importantes en sociedades tribales, en donde de golpe había objetivos comunes por compartir. Es decir, individualmente la gente no tenía un plan felicitario solo, sino dentro de esa comunidad a la que pertenecía, donde las personas terminaban por ayudarse, donde seguramente el mérito tenía mucho que ver, porque los más valientes y los que tenían más destreza encaraban la defensa, y así se lo fue en el fondo encontrando. Claro, en una sociedad comercial donde el modo de relacionarse de las personas es más impersonal, no es tanto la familia, sino con extraños distantes o más distantes, con lo que a partir de la división del trabajo y del comercio y de la moneda logramos intercambiar con más fecundidad para todos, sin beneficio felicitario de todos. Es razonable que entonces dejemos de convivir dentro de situaciones amalgamadas por el amor, por el afecto, por la solidaridad, por el altruismo, casi por lo supererogatorio de algunos en favor de otros, de los más débiles que se abigarran ahí dentro, sin mucho para repartir, y de golpe tengamos instituciones de otra naturaleza, es decir, y que empecemos a ver en contratos, o justamente normas de justicia. Las normas de justicia son acaso normas de respeto, mucho más que cuestiones afectivas, o cuestiones solidarias, o cuestiones supererogatorias. La moral entendida en un sentido ascendente, en ese ánimo de las personas de quitarse grados de imperfección y tratar de parecerse, bueno, no sé, si existe algo superior a nosotros, Dios si existe por caso, o a nosotros menos imperfecto, en el fondo se da un poco de patadas con el modo de relacionarnos, y Alfredo lo ponía ayer perfectamente en esas dos leyendas de Smith, que decía Alfredo, bueno, la sociedad no hace falta que sea tan bonita y tan bella en términos éticos, alcanza con que haya un mero intercambio de favores, que no es el fondo nada más que recíprocos tratamientos de unos para con otros, a partir de los cuales se instalan o florece el comercio y genera un bienestar mucho mayor en términos inclusive materiales. Entonces, las reglas que van a gobernar la sociedad abierta, esas instituciones normativas que han venido evolucionando y que se han descubierto espontáneamente, no son otra cosa que reglas de respeto. Entonces, ¿cuáles? Bueno, qué sé yo, para empezar, la gente que se respeta y no se mata o no se roba, o la gente que no se estafa, o la gente que respeta a la otra gente en su manera religiosa o en su manera de decir las cosas o tal o cual. Se han cambiado las normas. ¿Por qué? Porque en el fondo los fenómenos institucionales son fenómenos adaptativos.
Y hasta ahí es donde la racionalidad del ser humano alcanza, no para planificar un orden deliberado alrededor de sus instituciones y enforzarlas, sino para, de alguna manera, por prueba y error y un fenómeno experiencial ciego y abierto, encontrar las mejores instituciones en marcos competitivos donde algunas facilitan la convivencia, la coordinación de todos nosotros y finalmente el comercio. El punto 4, en el fondo sí tiene que ver con una aproximación de esta manera de explicar las cosas al modo en que a mí me gusta explicarlas. Y entonces, para entender por qué la aparición de normas morales de justicia, tales como las que acabo de consignar, son el fruto de un mercado, ahí sí que hay que hacer un esfuerzo imaginativo muy fuerte. ¿Qué tipo de intercambios se estarían dando entre las personas para que aparecieran casi como revelaciones, y como ocurre con el sistema de precios, revelaciones de las escaseces relativas, aparecieran normas que marcan las regularidades de comportamiento, pero que en el fondo lo que traen por detrás es la propiedad de la conducta, que está amparada en el respeto recíproco de las personas. ¿De dónde ha surgido eso? Bueno, para esto hay que echar mano a 3 elementos fundamentales. Uno es el principio de simpatía, que no es el interés propio, que es el segundo principio de los escoceses. No es ese de que el carnicero en realidad nos provee la comida solo por su interés. No, es justamente el otro. Es que cada persona tiende a buscar la aprobación de su semejante. Ese sentimiento está perfectamente explicado en la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, libro que muchas veces se deja de lado. El segundo punto proviene de los estoicos y tiene que ver con el modo de ordenación que las personas hacemos de las cosas. Ese sistema se llama oikeiosis. Y el tercer punto tiene que ver con cierta tendencia, que Vernon Smith explica muy bien, pero Axel Roth antes y mucha otra gente ha trabajado, que es cierta tendencia humana a la reciprocidad. Si a estos 3 elementos, que ahora voy a explicar rapidito si tengo un minuto para cada uno de ellos, le agregamos, y para facilitar otra vez la comprensión de lo que quiero decir, el libro de Otteson, de James Otteson, que se llama Marketplace of Life, en donde haciendo un esfuerzo enorme por tratar de meter la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones en una suerte de conjunción, que eliminara lo que Alfredo dijo ayer, que es que esos 2 libros parecían 2 locuras distintas y que se daban patadas, es decir, un esfuerzo por tratar de superar lo que se llamó Das Adam Smith Problem, es decir, que Smith era un emocionalista y un filósofo moral al principio y después un salvaje capitalista. Lo que Otteson trata de demostrar es que la misma estructura de pensamiento y de incentivos que se explica en la riqueza de las naciones es la que explica la formación de reglas morales. Y él se anima a decir que análogamente puede entenderse que hay un mercado moral en el modo en que aparecen las regularidades de comportamiento a las que llamamos reglas de justicia, y especialmente a las más universales. Allende la posición de Otteson, lo que yo me animo a decir es que no hay una analogía entre el mercado de bienes y el mercado moral. No hay una analogía, la moral es un mercado, digo yo. Este es mi punto. ¿Qué quiere decir que es un mercado? Es un lugar donde se intercambian sentimientos, comportamientos y juicios de aprobación entre las personas. Por supuesto, no solo así de sencillo decir hay un mercado moral, pues tiene que haber demanda moral y tiene que haber oferta moral, por supuesto. Y tiene que haber precios morales, por supuesto. Y tiene que haber tendencias en esos precios morales hacia, si ustedes quieren, no sé si llamarlo equilibrios, pero tendencias a los equilibrios, sí, por supuesto. Y esos precios morales en mercados más extensos son las normas morales de justicia, las regularidades de comportamiento que establecen la propiedad de la conducta en derredor de esas maneras correctas de comportarse que tienen que ver con la reciprocidad del trato. No matar, no robar, no estafar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es que surge esto? Bueno, a partir de estos 3 principios que de alguna manera planteé. ¿Y cómo surge? En libertad. Entonces yo diría que las reglas morales son un descubrimiento, que no son a priori. Y que esas normas o esas regularidades de comportamiento son finalmente ese conjunto de convicciones y sentimientos cohesionados que denuncia Leoni, en derredor de los cuales funciona la sociedad. Y en esto sí me agarro mucho de Rawls, aunque no lo siga enteramente. Rawls dice, la verdad es a la ciencia como la justicia a la sociedad. O sea, no se puede pensar la ciencia sin alguna idea de verdad, no se puede pensar la justicia sin una idea no se puede pensar la sociedad sin una idea de justicia. ¿Qué es lo que dice Hume? A ver, si no están sus convenciones de alrededor de la justicia, de la propiedad, que en el fondo para él es lo mismo, el respeto a la propiedad de la justicia, y atrás de eso la libre transmisión de bienes en la sociedad y el respeto de las promesas empeñadas, no hay orden posible, dice Hume, en el fondo, para eso está el gobierno, para cubrir eso. Entonces, esto es un proceso de descubrimiento. La regla es un proceso de descubrimiento. Y acá, ¿por qué esto es importante destacar? Porque si hay un proceso de descubrimiento, no hay nadie que lo pueda planificar antes.
No hay nadie que pueda deliberar al respecto de esto, no hay nadie que lo pueda instalar en el vacío y no hay nadie que poniendo esto así no corra el grave riesgo de desordenar el orden más que por sí solo el orden se armoniza. ¿Y qué consiste esto? En poner los sentimientos en concordia. ¿Y qué quiere decir poner los sentimientos en concordia? Bueno, buscar la simpatía del otro, buscar la aprobación del otro. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que apelar primero a la equidiosis, y soy muy rápido. Es el modo en que los estoicos ordenaban los sentimientos y las preferencias y las prioridades. Entonces, por supuesto, esto era como un tiro al blanco, un gran plato de tiro al blanco. Al medio, 100. ¿Quién va al medio? Yo. ¿Por qué? Porque mi instinto de supervivencia me pone a mí al medio de todo. Y de ahí para abajo, como yo soy la unidad de medida de esto, empiezo a evaluar las cosas, salvo que para los estoicos esto todo el mundo lo debiera hacer igual, porque ellos eran objetivistas en este sentido. Ok, entonces, el punto es que si cada persona es 100 y uno eleva ese plato de tiro al blanco y lo convierte en una carpa de circo, de golpe todo lo que sigue es 90, 80, 70... Y si cada uno fuera una carpa y las pone una a la par de la otra, el único modo de encontrar justicia es resignar ese amor propio que uno tiene y tender a un valle de justicia donde para buscar y encontrar la simpatía del otro uno tiene que moderarse en todas sus pasiones, empezando por el egoísmo. Y en el fondo las reglas de justicia no son más que la moderación de las pasiones de las personas. Y los sentimientos se ponen en concordia, el conflicto baja, y en derredor de esas normas, y solo de esas normas, es que la sociedad se armoniza. Entonces, no es menor la aparición del sentimiento moral de justicia, y eso se entiende bastante de con la eficiencia. Que a partir de ese sentimiento las cosas se den más eficientemente, porque el comercio florece, no tengo dudas, pero es una manera muy distinta de entender que va primero. Ese es el sentimiento de justicia por el cual el profesor Bastos plantea. Entonces, si esas regulaciones vulneran el sentimiento de justicia, nos metemos en un problema porque aumenta el conflicto. Y esas normas son universales porque en derredor de algunas cosas la gente tiene la misma manera de sentir, la misma manera de rechazar. Y por eso es que trascienden. Y hay mercados mucho más pequeños donde se ponen en juego otros sentimientos morales no compartidos universalmente y eso nunca se tornaría en una norma moral universal que luego a la postre se transforma en derecho toda vez que esa gente quiere proteger con sanciones eso que espontáneamente ha surgido. Pero no a la inversa, el derecho no es lo que a alguno se le ocurrió y lo puso por la ley para que los demás respeten, es lo que todos respetan y después en el margen se enforza porque es más sencillo. ¿Qué pasa cuando alguna regulación viene a violentar esas normas universales de justicia? La gente se agarra a patadas. ¿Y qué es la Argentina? Un sitio en donde los legisladores y los reguladores y los políticos y los cárteles de políticos, que son los peores cárteles que hay en el mundo, se ponen todos de acuerdo para establecer una y otra regulación injustas en favor de uno y en perjuicio de otros todo el tiempo, generando una anomia generalizada, una falta de respeto por la ley, un espíritu rentístico, una desaparición del comercio libre. Y todo por planificadores que ex ante suponen tener la brújula de lo que es justo, o lo que es bueno, o lo que es eficiente. Y entonces podría dar 1000 ejemplos de la Argentina, porque en el fondo el problema de la Argentina es básicamente eso. Han destrozado las instituciones por meter leyes injustas tras leyes injustas, tras leyes injustas, o leyes inmorales tras leyes inmorales, tras leyes inmorales. ¿Y por qué? Porque a algunos se le ocurrió que eso era bueno, o que era lindo, o que era eficiente. Solo un ejemplo para terminar, un ejemplo solamente. Argentina es el campeón de muchas cosas, de las simplificaciones, de los default, de la falta de respeto a los contratos. Pero muy curiosamente, cuando todo explota en el año 2001, por penúltima vez, porque ahora ya va a explotar dentro de poco de nuevo, resulta que alguien hace una ley y dice, bueno, ok, hay gente que debe plata en dólares y hay otra gente que tiene depósitos en dólares. Como el dólar se devalúa 4 veces, está claro que esta gente no le va a poder pagar a los nuevos precios en dólares a esta otra gente, entonces hace una cosa que se llama pesificación. Es decir, la gente va a pagar las deudas en pesos de acuerdo a un coeficiente que el gobierno imagina, que está por la mitad del tipo de mercado, más un coeficiente de actualización por ser. Entonces ahí se generó en la Argentina la última gran ruptura moral e institucional del país, porque en el fondo todas las personas que tenían sus ahorros se veían combinadas a cobrar en pesos y no en dólares, a un factor de actualización y por debajo del mercado. En tanto, los que tenían que pagar sus deudas, en vez de pagarlas en dólares, las podían pagar en pesos también. Entonces, imaginen ustedes qué hubieran hecho cada uno de ustedes si la deuda la tenían contraído con un amigo que le prestó $10.000 para comprarse el auto y el amigo es un amigo de toda la vida y tal y cual, o una persona relativamente cercana y no tan distante, ¿en qué debieran haber honrado su compromiso? Sin embargo, ¿qué hizo la mayoría de la gente? Y de acuerdo a la regulación, pagó en pesos.
¿Cuál es el problema a partir de esto? Nunca más nadie va a depositar en la Argentina en los bancos. El mercado de crédito se ha perdido por 10 años. Entonces una regulación destrozó la credibilidad porque mató a los ahorristas en favor de los deudores. Yo no sé qué criterio de eficiencia tenía alguien en la cabeza cuando instaló eso, pero está claro que Argentina se ha quedado sin sistema crediticio, ¿verdad? Y como esta, hay 1000 más. Las autodefensas mexicanas son parte de lo mismo. La única poca cosa que los gobiernos pueden hacer en un estado mínimo es asegurar la justicia y han dejado que un conjunto de gentes con ametralladoras mutile, mate, secuestre y ponga bajo su yugo a un montón de gente que al final, por ser más y por estar indignada moralmente, se levanta, agarra las ametralladoras y se pone en contra. ¿Qué es eso? Bueno, una falta de cuidado de las normas morales de justicia, que son las que mantienen cierto equilibrio para que el orden sea vivible. Entonces, si uno se aparta de estas cuestiones morales, que espontáneamente descubrimos en sociedad, corre el grave riesgo de hacer peor daño que las ventajas que uno procura, a veces con la mejor de las intenciones. Y esa fue la advertencia del profesor Cabrillo ayer cuando empezó este congreso, y por eso es que yo me animo a enfatizar que también miremos el otro lado. No siempre las regulaciones ayudan, nada más. Walter, ¿cómo puedes incluir la idea de círculos de simpatía? Ok. Hay que remitir, la mejor explicación de eso es de Forman Barzilai, ¿verdad? Los círculos de simpatía, por cierto, si uno está en el medio y luego están sus grupos de afinidad más cercanos, que son por supuesto los que uno tiene más coincidencia, más afecto, más cosas en común, más solidaridad, más altruismo. En una sociedad abierta está claro que esos círculos se van luego haciendo comerciales, profesionales, etcétera, hasta que en el fondo no tenemos nadie más. Es mucho más fácil en un intercambio moral, porque si hablamos de un mercado moral y un intercambio moral, es mucho más fácil lograr intercambios morales con gente que es más parecida emocionalmente, que está más cerca, con quien se tiene más afecto, porque la moderación que uno tiene que hacer para hacer empatía con el otro es mucho más chica si la persona es más cercana y más querible, o si piensa parecido. Entonces el costo de la moderación por acercarse al intercambio moral para mí es muy pequeño, en tanto que el placer de la simpatía mutua, que es lo que estoy buscando, la aprobación de una persona que me quiere, es mucho más alto. Entonces esos intercambios dan gran ganancia moral, digámoslo así. Es decir, por supuesto, en un velatorio, cuando uno da el pésame a un hermano, un primo, un amigo, el intercambio moral que se estrecha es mucho más ganancioso que si viene un desconocido y dice lo lamento, sí, lo lamento, es mucho menos el intercambio. Las dos personas para adaptarse tienen que moderar muy mucho su pasión, el que está dolido deja de llorar, el otro pone cara de circunspecto, los dos asumen un costo enorme, llegan a una simpatía mínima porque ninguno de los otros espera tanto el placer de que el otro lo apruebe. Entonces, lo que se va dando es un fenómeno a partir de las ganancias morales de los intercambios, se van diluyendo hasta el borde donde las personas van moderándose tanto que llegan casi a la apatía. Y entonces en el extremo apenas hay un respeto de uno por otro, pero ya está desteñido de pasión. Como la gente no solo intercambia sentimientos, sino comportamientos, pero está expuesta en la gran tribuna de la sociedad al juicio aprobatorio o desaprobatorio del resto, en el fondo también intercambia juicio moral y aprobación. Y la gente se va aprobando recíprocamente, siendo que si estamos buscando una sociedad abierta con la aprobación de más gente, inexorablemente la moderación que vos vas a tener que tomar es muy grande. Porque uno, cuando se comporta ante terceros, tiene que ser mucho más protocolar y mucho más cuidadoso. Entonces, esos círculos de simpatía van obligando a más moderación y hay menos ganancia de simpatía. Sin embargo, finalmente son más imparciales, las aprobaciones son más imparciales. Y por eso es que las normas universales de justicia se consiguen con la simpatía con el último que está allá, y no con tu hermano o tu amigo que está acá. Entonces, es muy importante esa degradación en los círculos de simpatía que se da a partir de sentimientos compartidos o de convicciones compartidas o de maneras compartidas de juzgar las cosas, hasta la persona más lejos que con quien vale la regla de justicia, que ya no es de solidaridad, es solo de justicia. Con que él me respete, si yo me modero hasta llegar a él, y él poniéndose en mi lugar y yo del de él después nos respetamos, ahí espontáneamente el mercado sale la norma moral de justicia. Pero ese es el recorrido que hay que dar, desde uno a sus amigos, a los grupos de afinidad más cercanos, a sus afectos, a la gente que está más lejos, hasta que el último es una persona por quien apenas tenés respeto y él apenas respeto por ti. Pero la sociedad funciona cuando podés contratar con aquel respetándote. Entonces ese es el tránsito de la tribu a la sociedad abierta, con más moderación. El individuo actúa, digamos, guiado por sus valores, y vos describís ese mercado de valores, etcétera. Y en las acciones que realiza también lo hace utilizando ideas, en el sentido, y acá haciendo la diferencia, digamos,
interpretaciones de la realidad, digamos, ¿no? Entonces quiero que comentes para vos el vínculo entre valores e ideas y si hay y en los mercados esos que describes, digamos. Sí, sí, claro que hay, claro que hay. Y esto siempre peleamos adentro de los congresos, porque en el fondo los escoceses son personas que traen la teoría de los sentimientos morales. Y a mí me da la sensación de que el liberalismo actual, en el fondo, lo único que trata de armar son teorías. Y aunque parezca parecido, no es igual. Si no es lo mismo discutir la idea de libertad que el sentimiento de la libertad. Parece igual, pero no es igual. Entonces, en el fondo, en los escoceses, dar cabida a los sentimientos y a las pasiones y el ir moderándolas, pero no caprichosamente, es por procura de aprobación, lo cual permite una lectura económica, pero informado eso por la razón. Porque en el fondo uno siente de una manera, pero para moderarse en la manera de sentir, tiene que entender por qué tiene que moderarse. Entonces se empiezan a dar fenómenos de retroalimentación entre los sentimientos y la razón muy interesantes, porque a medida de que uno entiende más, templa el sentimiento y lo hace más prístino, ¿verdad? Y en el fondo, una vez que entendió más, se anima a sentir con más intensidad y otra vez va a buscar más teorías que expliquen ese borde que está en la relación con los demás cada vez que soltamos nuestras pasiones. Pero en el fondo, el punto al que Martín va, es que a mí me parece que los valores son más que ideas, son ideas que merecen ser vividas. Y no es igual, porque es la idea por la que uno está dispuesto a jugarse. Y entonces por eso yo insistí que lo que intercambiamos son sentimientos, comportamientos y juicios de aprobación, que es el costado reflexivo de la idea de esto. Entonces, el sujeto de estudio de los escoceses es mucho más amplio que el Homo economicus y no es tampoco un hombre mimético como el que usted estudia a lo mejor la sociología. La combinación entre el sentimiento y la razón es casi recursiva, apelamos a eso todo el tiempo y la experiencia en el fondo nos va calando en el fondo con sentimientos del deber que no se explican por utilidad. Entonces esos valores de la libertad no es lo mismo que el sentimiento de libertad que cualquiera pudiera tener y que lo podría llevar hasta el libertinaje porque me olvido de todo el resto profesando mi libertad, que la moderación que surge a partir de entender que la libertad se da ante reglas de justicia, intercambiando recíproco respeto por los demás. Y es muy distinto el valor de la libertad cuando uno pone el pecho pero por la libertad de otro, como hacen los estudiantes de Venezuela. No es igual. Entonces, a mí me parece que para hablar de valores, en términos de Popper, estamos hablando no del mundo de las ideas, sino del mundo de las cosas que pasan. Y esas cosas que pasan son más complicadas que la forma que tenemos de explicarlas, y más profundas, y más interesantes. Y hay que prestarle atención a esas cosas, porque en el fondo eso es lo que permite que la gente reaccione. Yo a ese gen Marx no le hubiera llamado gen Marx. Pero si hay un gen ahí adentro que se ha desarrollado, es del sentido del deber. Y según mi manera de ver las cosas, cuando los sistemas que se explican por la utilidad y el intercambio se ponen en riesgo, si no aparece ese gen, que es el de los tres mosqueteros, ese gen del virtuoso, o el del héroe o el del magnánimo, uno pierde todas las libertades. Porque hay un problema de dilema de prisionero ahí. ¿Y por qué yo voy a poner el pecho si nadie pone el pecho? ¿Y por qué yo voy a pedir por la libertad de los demás si en realidad? ¿Y por qué yo? Entonces, en el fondo, a mí me parece que todas las posturas utilitarias no terminan defendiendo la libertad, sino que es ese gen que a Alfredo me parece que quiere ametrallar, ese es el que salva el sistema. Pero eso lo voy a discutir después con él. Sí, es bien interesante el campo, gracias por la pregunta y seguramente no los convencí a ustedes como tampoco Martín, pero por lo menos sí podemos pensar.